un podcast en una carpintería. Descubre lo que puedes encontrar entre la madera y el aserrín y aprende a mirar la vida desde el madero. ¿No es este el carpintero? Bueno, no sé si es ese o es otro. ¿Quién era Jesús desde la perspectiva de quienes lo estaban viendo? El tipo andaba, Abby, con una camiseta que decía por delante, soy de Nazaret, y por detrás, me dedico a la carpintería. Muy bien. ¿Quién iba a pensar que este sujeto se convertiría en el Salvador del mundo? Pareciera que ese sujeto tiene 60 años. Y lo que tiene es 30 años. De hecho, es tu edad y la mía. Sí, entre nuestra edad. Yo tengo 30, Abby tiene unos añitos, 60. No, yo soy senior citizen. Así que este carpintero no era senior citizen. Interesante es que este que es el carpintero está en la edad media. Está entre las dos edades, entre los muy jóvenes y los muy mayores. Está allí tratando de hacer unidad. Hay una pieza en la madera que ustedes hacen, La espiga. que es como una mariposa. Oh, sí, que se pone en un pedazo que se está rajando. Es una unión tipo mariposa, que son unas chuletas de madera, que es el tronco aserrado, pero dejándolo al natural. Ese tronco, cuando está al natural, pero tiene sus dos caras aserradas, en efecto por la fibra y por el corazón del árbol, queda abierto. Para que no se siga abriendo, crean una perforación con la forma de una mariposa y le colocan una pieza de mariposa allí. Oye, yo no había visto que esa mariposa pasa a ser Jesús. Para unir las Dos generaciones. Así que ese que decía, ¿no es este el carpintero? Es una pregunta porque está negando lo que él hace. Sí. Pero lo de él no es la carpintería. ¿Qué rayos hace hablando de la salvación? Estigmatizando quizás también. ¿Cómo se dice? Estigmatizando. Esa es la palabra. Ok. Estigmatizando la labor ministerial, diciendo, párate un segundo. Este tipo no tiene la capacidad para hablar, ni la autoridad para hablar de la salvación. Para eso son los fariseos, son los rabinos. Esta gente que se desarrolló en la escuela de los profetas, pero ¿y este tipo que es un carpintero? O sea, la pregunta es, ¿su título le da autoridad? Es interesante que esa es tu experiencia. Es teólogo, pero al revés. Sí, exacto. Este es carpintero. Pero no que es teólogo. Lucas 19:10 nos dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, pausa. Si hay algo que se me hace difícil manejar en mi taller, y los muchachos que trabajan conmigo me ayudan, ellos lo saben, es no saber dónde están mis herramientas. Y yo veo aquí que aquí están los sargentos, ahí están la sierra, ahí están la fresa o la fresadora, así es que se dice. Sí, exacto. Todo está en su lugar. Todo bien acomodadito, sí. De hecho, en el proceso de preproducción también deben saber, los que me están escuchando, que cuando llegamos aquí, tú te perdiste y decías, dando a vuelta redonda, decías, esto no parece taller, hay que ensuciarlo. ¿Verdad que sí? Porque lo normal es que el espacio de un taller es el espacio sucio, es el espacio en desorden. Y lo que pasa es, y me gusta cuando se siente así, que no tengo el control de dónde están las cosas. Las cosas tienden a perderse cuando estamos en medio de toda la producción. Sacando puertas, ventanas, largueros, cabezales, 1000 cosas. Ventanales, portillos, y tú estás produciendo y es, dame acá, agarra, tráeme el escantillón, tráeme. Y el empleado, el trabajo del ayudante es todo el tiempo saber dónde están las cosas cuando él no está. De hecho, salió hace unos días para los Estados Unidos y me tiene volado. Tuvimos que entrenar a otra persona porque yo no tengo la capacidad de decir estoy produciendo y también sé que allí está el destornillador de pala y allí están para cuando yo las necesito. Entonces, en medio del ajetreo del taller, las cosas tienen que aparecer. Así como Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como para mí significa, como cuando
llega ese empleado que se conoce todos los detalles y todas las cosas mejor que yo, mis cosas. Y yo, Bernie, tal cosa. ¿Y sabes lo que hace Bernie? Eso está aquí. No, Bernie, búscame tal cosa. Eso está acá. Que algo que yo pienso perdido aparezca por la intervención de alguien. Papi, mis herramientas y mis utensilios aparecen cuando la persona que tiene en la mente su localidad y la importancia que tienen está presente. Y es para usarse en un momento indicado. Oh, seguro. ¿Me entiendes? Quizás alguien dice, yo soy esa herramienta, pero no me he usado. Es que no se trata de usarla mucho, se trata de tenerla para cuando la necesito. Y esa fue la clave, esa fue la clave que no pudieron ver los judíos de Jesús. Porque Jesús venía a este planeta para ser usado en el momento para ser utilizado en el momento preciso, en el momento idóneo. Los profetas hablaron de él. Entonces, permíteme empezar a jugar con todo. Dale. Porque tienes un acerrín de ideas tirado ahí. Dale. En mi mente OCD. Dale. Déjame organizar. Interesante que niegan que sea un líder espiritual. Lo categorizan como un obrero, un carpintero. Hablamos de la mariposa que une las generaciones, pero el texto dice el Hijo del Hombre. Oh. El Hijo del Hombre. Entonces está diciendo que hay una conexión entre el ser humano, porque lo que significa el Hijo del Hombre es aquel que tiene aspecto de ser humano, pero es Dios. El Hijo del Hombre, el que se hizo humano, vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y viene a hacer esa conexión. Y para eso toma la posición más humilde, la de un ser humano. Pero está la palabra tectón, es. Eso es así, tectón. Tectón. ¿Qué significa tectón en griego? Pues mira, la palabra tectón, según lo que buscamos, es constructor, artesano, trabajador de materiales sólidos como la madera, la piedra, el metal. Era el concepto que se utilizaba en el siglo I para el oficio humilde de quienes construían. Mira la duplicidad de títulos en estos dos textos. Es el carpintero y es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre con toda la gloria y el carpintero con toda la humildad, no solo de ser humano, porque podía ser humano y venir como fariseo, o podía ser humano y venir como rabino, pero fue humano, o venir como emperador, fue humano y vino como carpintero. Hay una humildad, más que una humildad, una sencillez, claro, en la encarnación y en la ejecución de su vida, claro, en su identidad. Hay una sencillez magnificada. Y esa duplicidad de títulos nos llevan a pensar en la intención de Dios de Dios Padre, al permitir que su Hijo viniera, no solo viniera a morir a la tierra, es que viniera y desde sus inicios en la historia de este planeta, en su historia en este planeta, fuese rodeado o envuelto de humildad. Es como esa frase que tú dices a veces, los regalos envueltos en papel de periódico. Sí. Jesús vino así como un regalo envuelto en papel de periódico, en humanidad, el Hijo del Hombre. Sin embargo, utilizan esa palabra. No es este el carpintero, no es este el tectón, no es este el constructor. A la gente no le hacía sentido el que un religioso, un ser espiritual, viniera a construir o a reparar. Wow, a mí me llama mucho la atención que vieran a un constructor como alguien que repara, alguien que reconstruye, alguien que restaura, y no a los religiosos, no a los que se supone que estén conectados a Dios. ¿Será porque, en efecto, yo entiendo que es porque los religiosos, los que se supone que estaban conectados con Dios, tenían una función social de proyectar cierta santidad, pero no de inspirar a la reconstrucción o a la restauración de los corazones rotos, de la gente en necesidad espiritual? Mira, entonces, déjame. Hay algo roto ahí. Déjame utilizar tus herramientas. Dale. Yo veo los sargentos que tienes allá atrás, que son esa presa gigante. Yo no los veo relucientes. No lo están.
están enmohecidos. Y papi te va a escuchar. Mi Ajá. papá te va a escuchar, que yo los heredo de mi papá y de mi abuelo. Te va a escuchar y me va a decir, ¿viste? Yo te dije, necesitaba que antes que los colgaras ahí, hazme el favor, Y y limpia. púlelo, límpialo y tírale pintura. Pero ¿sabes qué? Dime. Yo veo a Jesús ahí. Oh. Yo veo la humildad de un Jesús que no vino a verse bien, no vino a que lo hagan sentir bien. Yo lo veo como los que tienes allá atrás, esa pieza que viene a unir con su doble Viene a cumplir su naturaleza. función. Viene a cumplir su función. ¿Me entiendes? Entonces me gusta porque los que no sabemos, yo que no sé, yo digo, pero ¿y qué pasó? Que eso no está pulido, ¿no? ¿Me entiendes? Pero la persona que sabe dice, lo importante no es cómo se ve, es la función que hace. Y la Bien. función, nuevamente, es unir, es construir. ¿Entiendes? Y entonces, Él vino a unir todas las piezas en el plan de salvación. pues, por Porque supuesto, él vino a salvar y buscar lo que se había perdido. exacto. Entonces, yo estoy viendo aquí que la gente está diciendo, pero este no es el carpintero. Este no está pulido, este no es elegante, este no es florido en su hablar, pero nadie ha hablado como él. Nadie tiene el poder que tienen sus palabras. La incongruencia en la identidad y la influencia de Jesús. Entonces todo lo que hace es para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene a unir, viene a pegar, viene a reconstruir. Esa es la idea que tiene en la cabeza el Dios Padre. Una de las cosas que dentro de esas analogías y esas relaciones de los ejemplos que estamos trayendo a colación, una de las cosas que creo que sería bueno poder compartirte. Mi experiencia en el taller ha sido particular. ¿Ok? ¿Por Porque qué? trabajar con las manos y golpearme, explotarme mis uñitas, realmente está muy lejos de abrir una Biblia y un libro y un comentario bíblico para hacer un sermón o entrar a Logos. De hecho, ayer estaba trabajando con la preproducción y yo me estillé, esta uña me la pinché ayer, bien salvaje, ahí con la sierra y una ventana. Y le hacía así al teclado. Y cada vez que usaba el índice. Te recordaba que tenías ese dedo. No, que me recuerda, exacto, me recordaba que tenía este dedo. Nunca te habías acordado de ese dedo hasta ayer. Pero que en efecto, qué chavienda, oye, porque yo no puedo dedicarme a lo que me dedico sin efectos secundarios. Tú sabes, porque pareciese no congruente. En la ejecución pareciera no congruente. Pero cuántas lecciones uno aprende aquí. Claro. Y yo pienso de pronto que, para aquellos que nos están escuchando, que se preguntan de pronto cuál es la especialidad a la que nos dedicamos en el madero, pues aquí buscamos reconstruir, restaurar muebles o puertas y ventanas o interiores antiguos. No tengo el privilegio de, como otros compañeros o colegas, de trabajar con gabinetes y modulares y ebanistería fina, moderna. Esa no es el área en la que trabajamos. Y en la restauración, una de las cosas bonitas es que cada pieza es única. En la restauración, tú puedes restaurar 20 puertas que son las mismas, pero como estás restaurando, cada pieza es única, porque aunque es el mismo modelo, requiere de atenciones y tratos distintos. Y así como eso, que quizás más adelante podríamos sacarle lecciones a eso, pero así como eso, hay muchas otras tareas que aquí se hacen que dan y te permiten descubrir principios eternos. Muy bien. Yo pienso que Dios el Padre permitió que su Hijo, dentro del contexto humilde, se desarrollara en un taller de ebanistería con la intención de ilustrar por la eternidad el Evangelio según el taller o el Evangelio según el carpintero. Porque el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan puede estar cargado de todo lo que públicamente quedó registrado de lo que Jesús hizo. Okay. Pero el Evangelio según el taller o el Evangelio según el carpintero
te presta o te da de una oportunidad salvaje para tú imaginar, viviendo la experiencia con las manos, todo lo que vivió Jesús. No está registrado porque era un asunto interno. Lo que pasa dentro de un taller, a nadie le interesa, le gusta ver el producto final. Pero tú que lo estás viviendo, te das cuenta de todo lo que hay que luchar por ver un resultado, y en el proceso la mente dando vueltas, y me imagino a Jesús preguntándose: yo soy el Hijo del Hombre, en los negocios de mi Padre me corresponde estar desde los 12 años, reconozco que debo estar predicando, compartiendo, enseñando, pero todavía no ha llegado el tiempo y me toca estar aquí dentro, y el Padre que está en el cielo junto con mi Padre terrenal José están influenciando sobre mi lado humano y están ayudándome a asumir o a poner en práctica una serie de principios que definieron el carácter de Jesús aquí en la tierra. Sí, señor. Entonces, mientras que a Adán y Eva, Dios les permite desarrollarse en una naturaleza que no era tendencia, porque sabemos que Adán y Eva pues no habían pecado cuando Dios los crea. Entonces, salieron de la mano de Dios perfecto. Salieron de la mano de Dios perfecto. A un mundo perfecto. A un mundo perfecto en el jardín del Edén. Sí. Pues el jardín del Edén, del segundo Adán, según Romanos, pasó a ser el taller de ebanistería. Sí, señor. Las lecciones que Dios esperaba que Adán y Eva aprendieran en el contexto del Edén, yo no voy a decir que Jesús las necesitaba aprender del todo, pero evidentemente vivió en un escenario que propiciaba ese espacio de aprendizaje y de cercanía con Dios. Y ese espacio de aprendizaje no era simplemente el concepto romántico de la carpintería y de ser un artesano, era el concepto práctico de supervivencia. Oh, Estaba, claro. La historia nos dice que José y María eran pobres, no eran ricos. Entonces Jesús tiene que trabajar junto con su padre para sostener a la familia. Así que no solamente es un concepto romántico en la idea de Dios el Padre, que lo veamos, era la necesidad práctica que se convierte en una lección universal para cada ser humano, que en medio de tus dificultades, en medio de tus problemas, hay un Dios que te entiende, no porque Él vino, porque era la voluntad del Padre que naciera en la casa de un carpintero, de José, no, porque nació allí y porque quería que Jesús fuera una bendición para José y para María. Y eventualmente ahora Jesús también es una bendición para el resto de la humanidad. Y en medio de la escasez, Jesús desarrolla el concepto de humildad, de respeto, de colaboración desde abajo. Asume un rol, una responsabilidad por responder en el contexto de trabajo en equipo como familia. Sí, y nosotros vemos que José ya no está vivo cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Entonces no sé, la palabra de Dios no nos establece cuándo muere José y si fue antes o de que Jesús comenzara su ministerio como Salvador a los 30 años. Pero lo que sí sabemos es que Jesús cumplió su tarea como el hijo del hombre de José. Y cumplió la tarea como el hijo del hombre, el hijo de Dios, el Padre, como Salvador. Entonces lo que te quiero decir es que hay unas tareas espirituales que Dios tiene para cada ser humano que no se pueden desvincular con las tareas normales de la vida. Y ese es el problema, ese es el problema con los que están viendo y están diciendo, este no es el carpintero. Jesús vino a cumplir las dos tareas, porque Él entendió las dos tareas y él pudo unir, ser la mariposa, ser sargento, el que está uniendo para poder salvar. No puede salvar al ser humano si no hace esa conexión de unidad y si no vive una vida real y si no lo salva realmente. Una de las cosas que la gente critica del cristianismo es que el cristianismo pareciese ser un estilo de vida utópico. Sí. Porque pareciese estar enajenado totalmente de es que yo tengo que trabajar y que voy para la iglesia, que yo tengo que levantarme temprano a buscarme el pan, que yo voy a tener tiempo para sacar la Biblia, yo estoy muerto, que yo voy a estar tratando de cantar un corito con mi familia en la sala de casa.
y es interesante porque desde esta perspectiva Jesús vino a unir los dos roles y decir, no, párate un segundo, la espiritualidad no es un pensamiento filosófico, o sea, el crecer espiritualmente no es un asunto filosófico enajenada de la realidad, no. Está diseñado, el crecimiento espiritual es, yo vine para decirte que tú que estás sumido en el boyuco de la vida diaria, tú que estás allí se puede ser un ser espiritual. Claro que sí. Me gusta la palabra tecton, porque la palabra tecton que habla acerca de constructor, artesano, trabajador, habla acerca de las manos. Tú sabes que ahora donde vivo, no hago nada con las manos, solamente aguantar la Biblia. Quiero decirte que quiero decirle a las personas que nos están escuchando y viendo, es un privilegio tener a Abby aquí, pero Abby, Abby es un boricua de la diáspora allá Claro que sí. que viene a Puerto Rico nada más que a pasar vacaciones, tú sabes. No, no es broma. Yo vivo donde tú turisteas, ¿oíste? Eso es así. Eso es así. Entonces, aquí, Le duele, a él le duele, no estar aquí todavía, pero bueno. claro. Pero mira, Mira, me duele, bienvenido a casa. Ajá. pero te voy a decir qué es lo que me duele. ¿Qué te duele? Que estando lejos de mi patria, estando lejos de una finca, veo unos cambios en mí y en mi cuerpo. No solamente el pelo y la calva. Se me han ido los callos de la mano. A mí me han regresado, ¿viste? Y eso es lo que quiero que entienda. El Hijo del Hombre que no tenía callos en la mano, viene a convertirse en el artesano del universo. Con callos en las manos. Con callos en las manos, porque para unir hay un cambio en él. Flaco, hay un cambio en Jesús. Es que Jesús no vino en el cuerpo de Ken, Por eso con las manos de manicura. y eso es lo que quiero que explicarte con relación a la integración de la realidad de la vida con el concepto teológico. Jesús abría la Biblia con callos en las manos. Sí, Jesús le daba para adelante y para atrás a los rollos, sí. a los rollos de los profetas y leía. Y lo más probable también se llevaba uñas. Te voy a explicar algo. El verbo hagamos, hacer, crear. Sí. Barak Elohim, ese primer creó Bara Dios. Elohim, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios. Sí, en hebreo, Bará, ese verbo Bará Crear. es crear, pero ese crear solamente es de Dios. Sí, porque ese es el crear ex nihilo. Sí, pero eso está conectado con tallar con la mano. Oh. Así que desde el inicio, el Hijo del Hombre, su característica es que talla con las manos, flaco. Y la mayor cicatriz no fue de un cepillo, no fue de un cincel, fue de un clavo. Fue de clavos por ti, por mí. Negro. Fue por clavos. Están trayendo cosas que yo no había visto y estoy aquí bregando con clavos todos los días, mano. Wow. ¿Entiendes? Entonces, cuando David dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, está diciendo, Barak. ¿Sabes qué? Y ese es el crear que no puede hacer nadie más que Dios. Nadie puede hacer ese Barak, nadie puede crear, pero esa creación toma tiempo, le lleva tiempo al artesano. Y me encanta porque dice que Dios crea cicatrices en el proceso de salvarme y de reconstruirme. Hay un cambio en Él por mí. Él me cambia a mí, Él me restaura a mí, pero hay un cambio que lo une conmigo. Y me encanta ese Jesús de la unidad. Entonces yo contestaría, sí, es el carpintero. No te olvides. ¿Quién es Jesús? ¿Y eso no es el carpintero? Sí, papá, pero es el carpintero, pero es el Dios. No te olvides que es carpintero, pero es Dios. Tenía que ser carpintero para que juntamente con su identidad de hijo de hombre, la gente infiriera que la función del Mesías era restaurar, era reconstruir, era tallar, sí, era crear el vará, era tallar en mí un corazón nuevo y un espíritu recto. Es crear algo que yo no puedo crear. Y por eso N.T. Wright dice, Jesús vino no solo a enseñar una verdad como los fariseos o como los líderes religiosos, sino a rescatar a personas y a reconstituirlas como parte del pueblo de Dios, a unirlas. Las
las tallo, a todas las voy tallando para que ellas engranen entre sí como un engranaje perfecto. Y no solamente N.T. Wright, mira esta otra cita, dice, Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no aparta a nadie sin ayudarlo. Mira al ser humano arruinado, perdido y cubierto de pecado como susceptible de ser salvado. No hay estado en el que tú y yo nos encontremos que que fue que fue y seguirá siendo, pero que que deja su gloria por venir a buscar y salvar lo que se había perdido en la forma más humana, no hay un estado en el que tú y yo podamos estar que nos exima del rango de ser, ¿cómo se llama esto? De ser qualified, calificado o calificable para ser usado. Para ser transformado, para ser tallado, para ser intervenido por él. La palabra que dice aquí, T.N. Wright, es reconstituido. Y me recuerda la restauración que estás haciendo en las puertas. Me estabas hablando de una puerta que no quedó bien porque quedó una parte más corta y hay que cortarla en ángulo. Pero me dijiste, pero este pedazo de madera que va en el medio, que tiene unos biselados, ese es viejo. Lo voy a reconstituir en la puerta. Y cuando miro la cita, digo, ese soy yo. Ese soy yo. El Señor me puede poner dentro de un marco nuevo para volver a usarme. Él me reconstituye, Él no me rechaza. Porque nunca ha dejado de tener el mismo plan con el que nos creó. Claro. El plan con el que nos creó fue poner esa pieza perfecta. Pero si el pecado hizo algún cambio que requiere sacarla, es sacarla para hacer los cortes necesarios y volver a reconstituir, y reconstituirla, volver a utilizarla en el lugar donde estaba, con el propósito por el cual fue diseñada. Y al final, solo recordarnos que, sí, en efecto, Jesús es un aficionado de la restauración. Entre la viruta, entre la serrín, entre los pedazos de madera, yo quiero que ese carpintero busque y me encuentre y me reconstituya. Yo quiero eso para mí. Por eso es que si nos estás viendo en este momento, es importante que tú te detengas y medites un poquito. ¿Será que, al igual que yo, nos hemos perdido en medio de la viruta y los escombros de un taller? Y solo el maestro, el carpintero, el dueño de ese lugar, conoce tu valor y sabe dónde estás. Entonces yo te quiero pedir que le des una oportunidad. Le des una oportunidad a Jesús para que te encuentre y te pueda utilizar.